Hola, yo les voy a hablar sobre la formulación y evaluación de fluoxacina termosensible in situ gelótico para el tratamiento de la otitis media. Como introducción, tenemos que la administración de estos fármacos en el oído trae diversos inconvenientes al momento de la administración. Por ejemplo, derrame de medicamento, tiempo de residencia corto, administración inconveniente y menor incumplimiento por parte del paciente. Es por ello que se está desarrollando una nueva forma de dosificación llamada in situ gel. Esta formulación experimentará una transición para formarse el gel al contacto del sitio de acción. Estos factores, bueno, hay varios factores que van a desencadenar esta transición, lo cual van a ser el pH, la temperatura, iones y la fotopolimerización. Esto pues con el fin de mejorar el tratamiento a la otitis media con una formulación de ofloxacina y polímeros. Tenemos que en materiales y métodos tenemos la ofloxacina, el poloxamero 407, el natrazol 250 M, en este caso es la hidroximetil celulosa, también el Clucel, que es la hidroxipropilcelulosa, y el agua. Dentro de los estudios de formulación, bueno, anterior a esto, primero se realizó una investigación de las propiedades físicas y químicas del fármaco. Ahora sí, en estudios de preformulación se realizó la determinación de la calidad y pureza de los excipientes utilizados, la determinación del punto de fusión. En este caso se hizo pues el método de fusión capilar, también la determinación de solubilidad y las propiedades organolépticas y también la interacción fármaco-polímero. Esto se hizo por la espectroscopía de infrarrojo por la transformada de Fourier. Dentro del método de formulación tenemos que se realizó primero el peso del poloxámero 407, se dispersó en agua, esto hasta obtener una masa espesa color blanco. Después se agregó el modificador de viscosidad, en este caso son los polímeros, se agitó vigorosamente y en este se agregó la ofloxacina a la mezcla. Esta se mezcló hasta homogeneizar y después se almacenó a 4 grados centígrados durante una noche. ¿Para qué? Para permitir la hidratación del polímero. Después de esto se almacenó en un recipiente hermético eh, con papel aluminio. Y después de esto se mantuvo en refrigeración hasta obtener la consistencia líquida de la fórmula. Ahora, las formulaciones obtenidas fueron 18. Fueron 9 con atrozol y 9 con Clucel. En esta parte también cabe destacar que se utilizaron diferentes gramos, tanto en poloxámero y como en el polímero. En el polímero se utilizaron de 0.025, 0.05 y 0.1 gramos. En el poloxámero de 1.7, 1.8 y 1.9. Asimismo, para las formulaciones de Clucel. En la evaluación de geles in situ termosensibles, en esta parte se hicieron varias. En la primera fue la inspección visual de la formulación. En esta parte se evaluaron visualmente lo que es la claridad, la transparencia y la pegajosidad. Es importante mencionar que si el gel, más bien que si la formulación no se transformaba en gel, automáticamente ya era descartada. La otra evaluación fue la temperatura de transición sol-gel. En esta parte se tomaron 2 a 3 mililitros de cada una de las fórmulas. Esta se expuso a una temperatura de 22 a 45 grados centígrados, pero esto fue por un incremento. Se incrementó 1 grado cada 5 minutos y después se anotó la temperatura a la que se transformó a gel. Tenemos también el tiempo de gelificación. En esta parte se utilizó una cámara de vidrio, que es la que podemos ver aquí. Se le añadió agua a una temperatura de 37 grados centígrados, más menos 0.5. Esta temperatura se eligió de esta forma porque es la temperatura en la que se encuentra el oído por dentro. Sobre la cámara de vidrio se le puso una gota de
la formulación, esta gota aproximadamente era de 100 a 200 microlitros. Se dejaba caer y se medía el tiempo en el que se transformaba a gel la formulación. También se tomó a consideración, o bueno, se observó el colapso de la estructura del gel. ¿Por qué? Porque a cierta temperatura el gel colapsa. Entonces, eso también se midió. También se midió la fuerza mucoadhesiva. En esta parte igual se hizo un aparato en el laboratorio, el cual es una balanza. En esta balanza se le pegó un vial y se pegó igual un vial a la base. Dentro de estos dos viales se puso la formulación y se midió con qué fuerza se despegaba el gel. Obviamente del otro lado se puso unas pequeñas pesas y se anotó la tensión que tenían. Otra evaluación fue la fuerza del gel. En este caso se midió la distancia recorrida por la pelota. En este caso se utilizó una probeta de 10 mililitros en la cual se llenó hasta 8 mililitros de este gel y se virtió la pelota a una distancia de unos 5 centímetros. Esta pelota pesaba 3.48 gramos, entonces al momento en que se dejó caer durante 30 segundos y se midió la distancia que recorrió esta probeta. Otra forma de evaluación fue la medición de viscosidad y comportamiento reológico. Esta se hizo con un viscosímetro de Buckfield y en esta la formulación se utilizó a una temperatura de 32 grados centígrados y se tomó la viscosidad y se anotaron los valores a diferentes revoluciones por minuto. La otra evaluación fue la estimación del contenido del fármaco. Esta fue por espectrofotómetro UV. En esta se tomaron 1 mililitro de la formulación, se diluyó a 100 mililitros con agua. Esta la vamos a llamar solución A. De esta solución A se extrajo 1 mililitro y se diluyó a 50 mililitros de agua destilada. Posteriormente, esta mezcla se analizó en el espectrofotómetro a 293 nanómetros. Y estas muestras se determinaron a partir de una curva de calibración de ofloxacina. En la liberación del fármaco in vitro se utilizó un tampón de fosfato a un pH de 7.4 y una membrana de huevo pretratado. En esta se añadieron 2 mililitros hasta formar el gel, obviamente de la formulación. Y después, ya que se formó este gel, se colocó junto con más bien en un agitador magnético a 37 grados centígrados a 70 revoluciones por minuto. Después se diluyó 1 mililitro de cada una de estas muestras y se estimó el contenido del fármaco a partir de la absorbancia de la evaluación anterior, que fue de 293 nanómetros. En el estudio de estabilidad tenemos que la temperatura fue más bien utilizada fue de 4 grados centígrados. Ahora, para el estudio de estabilidad, este igual se almacenó en un frasco hermético, se tapó con aluminio y esto se llevó a una temperatura de 4 grados centígrados. Este se almacenó dentro del refrigerador, de preferencia que no le diera el sol y se evaluaron en cuanto a apariencia, contenido de fármaco, viscosidad, comportamiento de gelificación, fuerza de gel y también liberación del fármaco in vivo. Dentro del estudio de liberación, este se hizo para el análisis del mecanismo de cinética. Se utilizaron diversos modelos, los cuales fueron orden cero, el cual ejemplifica el porcentaje acumulado de liberación del fármaco versus el tiempo. También el de primer orden, este es el logaritmo porcentual acumulado versus el tiempo. También el modelo de Higuchi, que es el porcentaje acumulado versus la raíz cuadrada del tiempo. Y el modelo de Kurzmeier-Pepas, que es el registro porcentual de liberación del fármaco. En la siguiente
tenemos los resultados y la discusión. Dentro de los estudios de preformulación, obtuvimos un punto de fusión de la fluoxacina de 254 grados centígrados aproximadamente. También los máximos de absorción, como ya se había mencionado, es de 293 nanómetros. Y dentro de la transformada de Fourier, no se observó ninguna interacción fármaco-polímero. En la evaluación de geles in situ termosensibles, obtuvimos que las formulaciones P1K0, P1K1 y P1K2, que en la tabla son la 10, la 11 y la 12, fue que no se formaba el gel. Entonces, al momento en el que no se formaba, pues se rechazaban. Aquí podemos observar mejor en la parte de que pues no hubo transición. Tenemos también que las formulaciones P2N1, P2N2, P2K1 y P3K1, que en este caso fue la 5, la 6, la 14 y la 17. Estas sí cumplen como con todas las, mm, bueno, no especificaciones, pero lo que se requería o lo que se buscaba. Por ello es que estas se seleccionaron para estudios de evaluaciones adicionales. En el caso fue, bueno, como fue de fuerza mucoadhesiva, fuerza de gel, medición de viscosidad, contenido de fármaco y liberación de fármaco in vitro. Ahora, estas se eligieron porque, por ejemplo, podemos ver aquí que la 5, bueno, más bien la 2, pudiera también ser una opción. Sin en cambio, como podemos ver, el tiempo fue de 53 segundos. Fue demasiado a comparación de las otras elegidas, que fueron de 16 y de 17. Por esa razón, pues no se eligió y se prefirió la número 5. Ahora, entre la 6 y la 8, que la 8 también pudiera ser una opción, fue rechazada por la temperatura. La temperatura es demasiado baja. Por ello es que puede hacerse gel demasiado antes de llegar al sitio de acción. Por esta razón, pues se rechaza y se elige la número 6. Esto en la parte del nitrosol. Para el otro fármaco, perdón, para el otro polímero, tenemos la 14 y la 17. También tenemos la 15 que pudiera ser como una alternativa, sin embargo igual se descarta por el tiempo en que se gelifica. Este tiempo es muy grande, que es de 33.66 segundos. Por esta razón se descarta y sí se toman las otras, que es la 14 y la 17. En las pruebas de evaluación de formulación seleccionada, en esta parte, como habíamos dicho, se habían hecho varios estudios adicionales y se terminó aceptando la última fórmula, que es la P3K1. Esta fue la mejor formulación y esta contenía un 16% de poloxámero y hidroxipropil celulosa. Fue aceptada porque que fue de 92.16% y por la cantidad de liberación. La liberación fue mayor, fue de 69.9. Es por ello que se terminó eligiendo esa. Ahora, como esta fórmula terminó siendo la elegida, ¿esto por qué? Por el coeficiente de determinación de la cinética de primer orden, a comparación de la de orden cero, que es cercano a 1, lo que nos indica que existe un buen ajuste a los datos experimentales. Existe un 97.69% de variabilidad de los datos experimentales. Esto significa que la liberación ocurre más rápido cuando hay más fármaco disponible. Ahora, en el modelo de Higuchi versus Korsmeyer, nos encontramos con el mismo caso. El coeficiente de determinación es mayor en Higuchi, por lo tanto, pues este modelo es una como aproximación para describir la liberación del fármaco a través del tiempo. Y pues esto
termina siendo que los estudios de estabilidad, bueno, entre los estudios de estabilidad, pues no se encontraron cambios significativos en la apariencia, viscosidad, gelificación, liberación del fármaco y por lo que esta fórmula pues termina siendo óptima. Tenemos también en esta parte de la gráfica, como podemos mencionarlo, y bueno, como ya lo habíamos visto, el modelo de Higuchi pues es una buena aproximación para describir pues la liberación del fármaco en el sistema, ya que sigue siendo un patrón a largo plazo, en este caso la liberación sostenida y continua. Y bueno, en conclusión tenemos que la fórmula, la P3K1, fue la mejor formulación por sus características adecuadas, como lo fueron la claridad, la transparencia, la viscosidad y también por su porcentaje de fármaco, el cual fue de 92% aproximadamente, y también por su liberación in vitro, la cual fue 75.6% aproximadamente. Esto pues fue durante el lapso de las 8 horas. Al realizar pues estas pruebas de estabilidad, como lo mencionamos, pues no se tuvo una modificación importante, por lo que fue estable durante los 3 meses de almacenamiento. Por ello, esta formulación in situ gel puede pues, ser una alternativa para el tratamiento de la otitis, destacando que pues, se llevó in vitro. Entonces hay que hacer más pruebas si es que se quiere llevar a in vivo. Esta es la conclusión y con esto terminamos.